La primer cabeza que rueda es la del gimnasio. Sí, así como ciencia y tecnología es lo primero que se da cuando hay que recortar presupuesto. Porque en los hombres es casi que meramente intergeneracional. ¿Por qué? Porque lo que le está afectando a un hombre cualquier factor nutricional, ejercicio físico o sedentarismo, está afectando a sus líneas germinales, o sea, los espermatozoides. Oh. Y eso a su vez va a afectar a sus descendientes. Eso es intergeneracional de manera directa. Con las mujeres, con nosotros las mujeres ocurre algo distinto. También puede ser transgeneracional. El hecho de que una mamá amamante a su niño está enviándole a través de la leche materna estas moléculas como los microRNAs que van a hacer que el niño genere una mejor inmunidad, un mejor desarrollo neurológico. Que si el terreno, ¿eso qué? Los genes. Divagadoras, científicas, somos curiosas, también chistosas, y lo que más nos gusta es divagar. Corría septiembre de 1944. Apenas 3 meses después del desembarco de los aliados, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China, en Normandía, cuando 20,000 soldados británicos llegaron a los Países Bajos en planeadores y paracaídas. Querían liberar el territorio y luego avanzar sobre Alemania. Pero las cosas no salieron como las habían planeado. Los británicos fueron repelidos por los alemanes y debieron replegarse. Lo que siguió fue un crudo bloqueo establecido por los nazis en partes del territorio. Y casi inmediatamente la escasez de alimentos y el racionamiento se hicieron sentir. Para los holandeses, la derrota de las tropas aliadas trajo meses de oscuridad y miseria, en lo que se conoció como el invierno del hambre, la única hambruna extendida que vivió Europa en todo el siglo XX. Las raciones eran de 2 rodajas de pan, 2 papas y un poco de azúcar. Aunque al principio las mujeres embarazadas recibían un poco más, a medida que se agravaba el cuadro, los privilegios se fueron acabando. Los adultos comían entre 400 y 800 calorías diarias. No había más. Pero apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, la alimentación recuperó los niveles previos al conflicto. Así, la hambruna fue intensa y severa, pero corta. Y precisamente por eso se convirtió en una fuente invaluable de datos para los científicos. Los llaman experimentos naturales. Cuadros de situación en donde una variable cambia, usualmente de manera inesperada, y se puede seguir los efectos de esos cambios más tarde para estudiar problemas de salud a gran escala. Esta hambruna fue uno de estos experimentos y permitió estudios que nunca hubieran podido realizarse en el laboratorio. Los primeros en intuir esta riqueza científica fueron Senna Stein y Mervyn Susser, una pareja de médicos que trabajó en Sudáfrica en los años 50. Estábamos interesados en nutrición y medicina social a partir de nuestra labor en los barrios marginales, dijo Senna Stein. En particular, el matrimonio estaba interesado en el impacto que tenía la nutrición prenatal en los retardos mentales en los países en desarrollo. Hasta entonces se habían hecho estudios con animales que probaba que la falta de nutrientes en el útero materno podría afectar la capacidad del cerebro más tarde. Pero obviamente no se podía replicar el experimento con humanos, salvo que el experimento hubiera ocurrido ya de manera fortuita. Tuvimos este momento de iluminación. Necesitábamos una población humana donde supiéramos que había habido malnutrición y hambre y pudiéramos hacer un seguimiento de los hijos de esas personas que habían padecido hambre para ver qué consecuencias habían tenido. Así,
la hambruna de los Países Bajos se convirtió en un perfecto marco de estudio. Teníamos una población razonablemente bien alimentada, sometida de pronto a una hambruna y que luego había recuperado su buena alimentación. Los sectores del territorio que pasaron hambre eran técnicamente idénticos, social y económicamente, a los que no fueron afectados por el bloqueo. Esto permitió la comparación directa entre los bebés nacidos en un mismo periodo de tiempo en dos contextos similares en los que solo se había modificado una variable, la disponibilidad de comida. Y lo que resultó aún más valioso, 2 décadas después de la hambruna, los registros del ejército holandés guardaban datos del estado de salud de todos los hombres adultos nacidos en la época. Los hombres se tenían que enrolar para un examen a los 18 años y habían datos de esos exámenes, incluidos estudios mentales que pudimos relacionar con los test de coeficiente intelectual, IQ tradicionales. Lo que Stein y su ser esperaban confirmar era que los bebés privados de nutrientes en el útero tenían luego menor rendimiento intelectual a la edad de 18. Pero eso no pasó. Las mediciones no mostraron eso. Parecía que la hambruna no había dejado ninguna huella en el cerebro, lo cual fue bastante sorprendente. Una decepción, más bien. Lo único que la pareja pudo confirmar y publicar en los años 70 fue que aquellos niños que habían sido afectados por la hambruna en la gestación tenían una predisposición levemente mayor a la obesidad al alcanzar la edad adulta. Pero 2 décadas más tarde, un grupo de científicos en los Países Bajos volvió a revisar los datos del invierno del hambre bajo una nueva luz. Y los resultados fueron muy diferentes a los conseguidos por Stein y su ser. Gracias a los detallados registros de nacimiento, pudieron rastrear a las personas concebidas o nacidas durante aquellos duros meses para ver cómo había evolucionado su salud a lo largo de 5 décadas. Encontramos que los bebés que sufrieron los efectos en las etapas tempranas de gestación registraban mayores índices de obesidad, mayor incidencia de dolencias cardíacas, las mujeres tenían más cáncer de mama y tanto hombres como mujeres sufrían más de depresión, dijo Tessa Roseboom, experta en desarrollo temprano del Academic Medical Center de Ámsterdam. Y más, también parecían envejecer más rápidamente y morir con mayor frecuencia por enfermedades cardiovasculares. Cuán perjudiciales fueron los efectos dependía de cuán desarrollado estaba el feto cuando ocurrió la hambruna, establecieron los científicos. Los bebés mal alimentados en el 3er trimestre del embarazo tenían un peso inferior al normal al momento del alumbramiento, mientras que los malnutridos en el 1er trimestre tendían a tener un peso normal. Pero lo que la investigación de Roseboom sugiere es que un peso de nacimiento aparentemente saludable no es signo de bienestar a largo plazo. Una de las explicaciones simples es que cuando el bebé está en formación en el útero materno, todos los bloques que se necesitan para construir sus órganos vienen o bien de la ingesta de la madre o bien de las reservas almacenadas por ella en el cuerpo. Creo que lo que vemos es que si los bloques que se proveen al feto son pobres, se forma un bebé que se ve saludable, pero a medida que avanza el proceso de envejecimiento, estos órganos de menor calidad se deterioran más rápido. Asimismo, los bebés formados en tiempos de hambruna están profundamente programados para operar en condiciones de escasez alimenticia, lo que significa que al crecer en un contexto donde esa escasez no existe, tienden a acumular peso en exceso. Pero hay más. Estas personas al crecer también son más proclives a dar a luz niños más gordos que la media. Curiosamente, la programación que genera la hambruna se traspasa de una generación a la siguiente.
Los efectos no se limitan a la generación que las sufrió directamente en el útero materno. La segunda generación de bebés también se ve afectada, con bebés que son levemente más grandes si sus madres han estado expuestas a la hambruna en la etapa prenatal, agregó la académica. ¿Cómo se produce ese traspaso? No está del todo claro, ni por cuántas generaciones. Todavía es muy pronto para saber cómo evolucionarán los nietos del invierno del hambre. Otras líneas de investigación sobre este desastre natural han ido más allá del peso y el efecto del envejecimiento. El psiquiatra Ezra Susser, hijo de Sena y Mervyn, y hoy profesor de la Universidad de Columbia, encaró un estudio para observar la incidencia de la esquizofrenia basándose en la teoría de que este trastorno mental tiene su origen en estadios tempranos del desarrollo cerebral. Susser confirmó que los bebés del hambre tenían mayores índices de la enfermedad, unos resultados que concordaron con una investigación similar sobre las víctimas de una hambruna en China a finales de la década de 1950. Estamos muy seguros de que los vínculos entre nutrición prenatal y esquizofrenia son reales, apuntó Susser. Más descubrimientos vinieron del campo de la economía. Gerard van der Berg, académico de la Universidad de Bristol, miró las estadísticas de empleo de los Países Bajos para comparar a quienes sufrieron los efectos de la hambruna en el vientre materno con los que no. Y halló una clara caída de la empleabilidad entre quienes se vieron afectados al principio de la gestación a la edad de 60. Esos individuos tienen una probabilidad significativamente mayor de no haber tenido trabajo. Una posible explicación, señaló Van der Berg, es que la capacidad cognitiva de estas personas decrece más rápidamente que el promedio en torno a la edad de jubilación. Estos y otros indicadores, como la mayor incidencia de diabetes o anormalidades cardiovasculares cuando quienes padecieron la hambruna en el útero alcanzaron la vejez, prueban que la teoría de base de los esposos Susser-Stein no era errada. Su enfoque del problema fue reivindicado, dice su hijo. Fue quizá demasiado pronto. Ellos examinaron a las víctimas de la hambruna a la edad de 18 años y había que esperar a ver los efectos en el más largo plazo. La idea general de que la nutrición prenatal puede afectar el desarrollo de toda una vida es una hipótesis confirmada con las investigaciones posteriores, dijo el científico. Y pusieron de cabeza algunas de las premisas tradicionales de salud infantil, así como las de las políticas de salud. Parece ser económicamente más eficiente, entendieron los científicos, destinar el dinero a que la gente tenga un buen comienzo de la vida que a tratar de corregir los problemas más tarde. Este es el artículo Las inesperadas enseñanzas que nos dejó la hambruna causada por los nazis en Holanda, publicado en el sitio web de la BBC el 6 de noviembre del 2016. Hola, gente de mente inquieta, curiosa y heredada. En nuestro episodio número 144, la ciencia detrás de la epigenética. El ADN no lo es todo. Tu abuelo hizo cosas y tú las estás pagando. Y para hablar de este tema, en este primer episodio de la ciencia detrás del 2026, nos acompaña desde la tierra de las enchiladas potosinas, el Jovito y el Guapango, desde el meritito San Luis Potosí, maestra y doctora en ciencias en biología molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, con estancias de investigación en el National Institute of Environmental Health Sciences, en Carolina del Norte, profesora adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e investigadora asociada al posgrado en Ciencias Farmacobiológicas, en donde imparte las asignaturas de Biología Celular y Molecular, Biología Molecular Aplicada y Tecnología del ADN Recombinante.
siendo una gran divulgadora científica, como host de uno de los podcasts favoritos de las divagadoras Ciencia Ligera. Contamos nuevamente con la presencia de la doctora Edith Uresti. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Mari. Gracias, Dara. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir de experiencias mutuas, ¿no? Disfrutar. A final de cuentas, aquí yo vine a disfrutar y lo estoy haciendo bastante. Yay, me encanta. Bien, qué gusto. Qué gusto que te ande gustando porque ya tenemos un rato. Ah, sí. Yo a gusto. Y bueno, para agregar más divagación, no puede faltar nuestra siempre hambrientamente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Dara? Sí me conoces porque justo eso te iba a decir, que la hambruna, no sé qué, y yo aquí con hambre. Pero con hambre también de las anécdotas que nos trae Edith, que este tema a mí me interesa mucho, me quedé con muchas ganas de indagar más, y la verdad es de que sé muy poquito de la ciencia detrás por encimita, pero salen artículos interesantísimos, sobre todo recientemente, que si el bebé KJ, que no sé qué, entonces quiero entenderle mejor y me encantaría escuchar el punto de vista de Edith. Entonces, lista yo aquí ya y voy a tratar de apagar el hambre en lo que está el episodio. Bueno, pues me presento. Ahora sí que puedes ir por una manzana muy sana, su manzana de la discordia, Mari Lega, para aguantar el hambre en lo que terminamos porque vamos empezando. Y bueno, el episodio anterior, si usted no lo vio, vaya a verlo, estuvo muy bueno porque platicamos mucho de las investigaciones y ya la doctora nos dio una muy buena introducción y mencionó en varias ocasiones la situación de la epigenética, que yo todavía no entiendo muy bien, pero si usted tampoco entiende de epigenética, este es su lugar, este es su episodio y esta es su doctora de confianza, la doctora Edith. Y me gustaría hacer una pregunta rompehielos, porque también Darani se la brincó en otro episodio. Darani dijo, no, 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 yo quiero la Hay carnita. que extraerle el conocimiento del Sí, lo noté, lo noté. Pero bueno, estamos empezando el 2026, ¿no? Se siente la nueva vibra de un Sí. nuevo año. Y siempre empezamos con algo, hay algo, algún hábito, a un cambio. Cuéntenme ustedes qué es algo que les gustaría ajustar para impactar de manera positiva su epigenética. ¿Cuáles serían unos sus propósitos para mejorar su bienestar y por qué? Vamos a empezar con la doctora Edith. Gracias, muchas gracias otra vez por la invitación. Pues yo creo que lo que decimos todos siempre, más que propósito, fíjense que yo no me gusta hacer muchos propósitos de año nuevo. Generalmente cuando me hago un propósito, si es junio lo hago, si es noviembre lo hago, ¿no? Pero Sí, sí, mi sí. propósito es, yo creo que hacer más ejercicio. Últimamente he descuidado bastante el ejercicio por todo el trabajo que tengo. Sí. Hacer más ejercicio, comer mejor y quiero hacer algo diferente, culturalmente hablando, como meterme en alguna clase de pintura, o a mí me gusta mucho tocar la guitarra, clases de guitarra. Eso siento que me va a desestresar un poco porque no lo hago. Trabajar, pues sí, cuestiones personales, pero nada que me relaje, no lo he hecho últimamente. Ejercicio, alimentación y unas clasecitas de guitarra, yo creo que ese sería mi propósito, que quizás no sé si lo inicie en 1 de enero, pero durante el año se va a cumplir y de mí se acuerdan cuando volvamos Bien. a A reunirnos. ver, Aquí tenemos el sí. 31 del próximo año. Nah, no En es los, cierto. en los próximos Divaga Grammys 2026 para ver cómo nos Estaría fue. padre esto. Sí. Oye, sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, pues es que tenemos más o menos la misma idea porque pues todos nos interesa ese punto, pero a ver, vamos con nuestra mente maestra, a ver, ella, ¿qué le gustaría ajustar? Ay, pues fíjate que yo ando muy, como todavía soy pues medio nueva, ¿no? En el trabajo. Como que este año lo que me propuse, o sea, hacemos, vamos a decir, no sé, 30 diferentes test en el lab donde estoy. Y me propuse aprender a hacer los 30, aunque pues se supone que yo nomás debo estar a cargo, no sé, de 5 o 10. Pero me propuse aprenderlos todos, o sea, saber hacerlos todos. Y luego como ver cuál es, pues sí, la ciencia detrás, ya sea del procedimiento, del instrumento, de lo que haya,
como que me llena saber que soy capaz de hacer todas las chambas así, digámoslo. Ese es uno profesional. Y el otro, pues sí también, ahora, mira, ahora ya me siento más comprometida porque ahorita en el otro episodio dijo Edith, no, que tengo 6 chambas y no me queda tiempo de ir al gimnasio. Digo, yo no más tengo una y no voy. Vanessa. Volver al gimnasio porque yo descaradamente hasta cancelé la membresía y todo. O sea, le dije a mi esposo, no, cancélala, es que el Estamos trabajo. pagando de oquis. Sí, sí, sí. Pero la verdad es de que sí me queda tiempo. O sea, iba a veces así, nunca como un hábito, como decir, así al menos 3 veces a la semana, ¿no? Iba cuando me nacía. Entonces también sería un buen propósito. Pero otro, el que siempre me hago cada año y hay veces fracaso, unos años mejores que otros, el de mantener mi grafiquita de la glucosa en la zona verde, o al menos no en la zona roja, al menos en la zona verde, que es sí, pues los niveles de glucosa, pues estables o al menos no tan locochones. Bien, bueno, suena bien y ya la doctora nos dirá por qué es importante, dónde está ahí todo este asunto de la epigenética. Ujú. Yo la verdad pues estoy también pues muy de acuerdo con ustedes. Yo dije, no, yo no vuelvo a soltar el ejercicio por mucha ocupación que tenga. En cuanto me ocupé, ¿qué fue lo primero que solté? El ejercicio. Pues porque uno tiene que entregar cosas y dices, no, pues, o sea, pero es quedar mal con uno también, oye. Pero bueno, uno se mete en bronca solo, entonces dices, bueno, ahora tengo que Ujú. sacar las Sí, broncas. la primer cabeza que rueda es la del gimnasio. Sí, así como ciencia y tecnología es lo primero que se da cuando hay que recortar presupuesto, la actividad Ándale, física es lo ándale. primero que va cuando hay que ver tiempos, gacha. ¿No podemos Sí. cortar el alimento? Mejor el No, ejercicio. no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No. Sí, decía, Y no pues, tengo tiempo de comer, me voy al gimnasio. no, Escucharía muy raro. siempre entiendo. No, sí, Sí. sí, sí. Es más, de hecho, yo de un tiempo para acá, yo ya ni siquiera me gusta comer apurada. Digo, ay, no, que el mundo ruede mis 10 minutos, voy a comer bien y lo voy a disfrutar, Qué bueno. porque vida solo hay una. Sí. Excelente. Hay que vivir el presente y el presente es este menudo que está enfrente. Qué rico. Este menudo. No, qué rico. Sí, Así. no, comes mejor, o sea, ya hay un punto donde digo, ay, ni estoy comiendo ni estoy haciendo las cosas, o sea, ni estoy disfrutando mi comida ni estoy avanzándole. Mejor cálmate, no pasa nada. Sí, sí, entonces, bueno, el ejercicio de una, no, es que es como 1 hora y media, no, es, bueno, uno le encuentra ahí el por qué no, bueno, ese, y pues también profesionalmente, también me toca, porque ahora sí que la vida me está empujando a buscar nuevas cosas, entonces, eso Bien. toca este 2026. La vida me dijo, ya chula, vámonos. Y entonces, pues en eso andamos. Se Entonces les me toca acabó su fibra. nini, dice María. Eso. Sí, sí, sí. No me supieron valorar. Ya me les voy. Pero bueno, mira, así. Entonces, esperemos que este 2026 venga lleno de buenas cosas y aprendizajes, porque uno sabe que no todo es felicidad, que también en los momentos difíciles y demás son parte de la vida. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a las preguntas, a lo que queríamos, que me volé con la historia, que ya me estaba yo cansando ahorita que estaba leyendo el artículo, dije, híjole, me fui Oye, jefa. no, pero estuvo bien interesante, o sea, sí. Yo dije, pues me voy a dormir aquí, no, sí, o sea, me mantuvo. ¿Te mantuvo? Sí. Ah, bien. Y yo dije, también vea, yo salí con mi del 2016, pero la verdad es que me gustó. Yo no sabía nada. Yo dije, seguro Edith sabe y ha escuchado quizá un poco de eso porque es algo como científicamente muy interesante. Sí. O sea, no Es es que algo que sabes se dé que, tan no, tú sí fácil. sabes, pero yo en mi embarazo vomité, o sea, la vida, de hecho me diagnosticaron con ¿qué es? Algo agravaris, como no me acuerdo qué así, porque era, o sea, no, nada, o sea, yo sobrevivía a base de caldo de res, pero el puro caldo, o sea, ni siquiera podía tener la carne o las verduras, o sea, era, bueno, sí la podía tener, pero ya sabía que le iba a vomitar, ya decía, no, que estará bueno Mejor no. vomitar hoy, sí, entonces comía pues básicamente agua con sal, mucho, iba a decir electrolit, pero para no meternos en problemas, mucho Gatorade. No, el Gatorade es maravilloso, ¿eh? Sí, o sea, pues bebidas hidratantes, vamos a decir agua,
hasta, o sea, no sé, sobreviví sin alimento sólido, digamos. Y muchas veces fui a dar al hospital por deshidratación también, entonces pues suero y cosas. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a formar una vida, un bebé sin Si no comida, no? tengo con qué. Y pues de hecho Ujú. sí fue prematura, así, entonces como que la historia que estabas contando, decía yo, o sea, el cuerpo tiene por mucho que comas o no comas, la genética se va a manifestar. Entonces, como que me capturó porque me recordaba ese proceso. Órale. Mira, pues bien, porque ya estaba yo lo leí ayer y yo dije, sí, súper, me encanta todo, sí. Y dije, le voy a quitar, ¿qué le quito? No, nada, no le puedo quitar, está No, perfecta. así escrito, así hay que leerlo. Sí, Sí, bien interesante. Entonces, sí era lo agarré No, sí completito está muy y le cambié un par de interesante. cosas, incluso hasta la traducción había unas palabras ahí, yo, ay, híjole, Sí. no quiero Oye, pero no ajustarlas porque igual tomaba ni yo tampoco ni hago mucho ajuste. ácido fólico, una vitamina, algo, o Pues sea. no, mira, Ay, yo, pues no. porque yo me lo Alguito, tomaba alguito. y sí me acuerdo que decía yo, le decía al doctor, oiga, pero pues ¿para qué me tomo el ácido fólico si lo voy a vomitar? Me decía, no, no, es que no es así, o sea, sí se absorbe, no creas que es como que, ay, no, no sirve para nada. O sea, tú no te apures, todo, Tú, toma. ¿no? Como Y usted no cuando diga vomita, vomita 20 veces vomita. tranquila, tú ve y vomítalo. sí, tú vomita Eso ya se tranquilo. absorbió. Sí. Entonces, ya empezando con eso, porque a mí la verdad, en cuanto vi esa historia, dije, es esta. O sea, ya no busqué más, dije, esta me gustó, Ujú. está interesante, nos dio guerra, nos dio nazis, nos dio hambruna, nos dio Sí, experimentos, no, no, no. Y yo dije, seguro estoy diciendo mal los nombres de los científicos, pero no sí. importa, aquí nos Ajá. corregirá Edith. Sí, porque muy difícil, no supe cómo pronunciarlos, dije, lo voy a Discúlpele el pronunciar como sé, en holandés. español, en español. Así, pero bueno, entonces vamos empezando ahora sí con las preguntas para Edith. La doctora Edith, porque ahora sí se va a poner en su bata, ¿no? De doctora, todos sus doctorados, ahora sí, todas sus investigaciones aquí vienen. Doctora Edith, ¿qué es la epigenética y por qué es importante entenderla en nuestra vida diaria? ¿Por qué habría que saber algo de esto? Sí, mira, la epigenética es una ciencia que estudia, de hecho, es epi sobre los genes. Así en un inicio fue etimológicamente la definición de epigenética, pero es una ciencia que estudia cómo nuestros genes pueden encenderse o apagarse. Nosotros estamos todos, absolutamente todos los humanos, tenemos el mismo ADN, entiéndase la misma secuencia de ADN, los mismos cromosomas, los mismos genes que nos hacen ser quienes son. Los chimpancés tienen los genes que los hacen ser quienes son, entre todos los humanos. Nosotros como humanos tenemos la misma secuencia. La epigenética estudia cómo esos genes pueden aumentar su expresión o disminuir su expresión sin que cambie la secuencia. Esto es, si en algunas ocasiones las personas desarrollan, por ejemplo, cáncer de piel, pero eso es como consecuencia de que los rayos del sol, la luz ultravioleta, altera la secuencia de ADN. Hay mutación. Si tú tenías normalmente una secuencia que en términos básicos son bases químicas A, T, G, C, hubo un cambio, en lugar de A, T, G, C, ahora tienes A, A, G, C. Ese cambio, y dependiendo de dónde se ubique, va a conllevar a que un gen se exprese o se encienda o que se apague. Esas son las mutaciones. Desde cambios tan simples como un cambio de nada más un nucleótido o cambios completos, trazos completos de un cromosoma, por ejemplo, como en el caso de la leucemia. Y la epigenética, sin que haya absolutamente ninguna modificación. Vamos a suponer que tenemos un texto de Word. Se lee desde el inicio hasta el final exactamente igual. Pero hay algo sobre de esa secuencia. Modificaciones químicas sin que cambie la secuencia que van a alterar si un gen se expresa más o si un gen se expresa menos. Sin cambiar la secuencia. Eso es la epigenética. ¿Por qué es importante entenderla? Porque al entenderla y conociendo que la epigenética se ve modificada por distintos factores ambientales, psicológicos, sociales, nutricionales, pues pudiéramos comprender que entonces mejor evito esto, mejor evito ciertas drogas, mejor evito el sedentarismo, porque eso a final de cuentas va a ocasionar que se altere la expresión no solamente de mis genes, sino ya vamos a hablar más adelante, quizás hasta mi descendencia y la próxima descendencia de mi descendencia. ¿Sí? Entiéndase como cambios que no alteran la secuencia del ADN, sin mutación.
Ay, a mí eso me Guau. impactó, que no nada más es para ti, sino para la gente que viene, o sea, tu descendencia. Yo dije, ¿qué? Eso fue lo que me sorprendió muchísimo, la Me verdad. sorprendió que dijeras que lo emocional también, pero tiene sentido, ¿no? Porque lo emocional afecta lo hormonal, que si la serotonina, sí, pues lo hormonal también afecta tu, sí, que se expresen o no tus genes, es tu ambiente, ¿no? Claro. Sí, claro, Wow. eso es bien interesante, ¿no? Y si uno entiende ese concepto de que cómo vas a modular, porque la expresión de nuestros genes está perfectamente bien regulada y perfectamente bien modulada en un entorno real normal. Altera tantito ese entorno, alteras la expresión de tus genes y como todos tus genes están conectados, si alteras un gen y si ese gen a su vez regula otros 100, pues ya también alteraste a los otros 100 genes, ¿no? Es la complicación también en ese sentido. Guau. Oye, ahí, por ejemplo, yo había como que lo estaba relacionando un poco con, los ay, ¿cómo se llama? Los transgénicos. Pero en Ujú. el caso de los transgénicos, ahí sí hay una modificación, entonces eso no es epigenética. No, no, no. Ahí sí hay una modificación tal cual. Al maíz, por ejemplo, le introduzco un gen que lo haga ser más resistente a una sequía. Tiene algo, tiene un transgen que no tenía normalmente el maíz. Es distinto, es totalmente distinto. Sí, eso fue lo que estuve como porque yo estaba como yéndome hacia allá, pero dice: "No, que no tenga modificación". Que no Y tenga bueno, gaps en la secuencia. eso. Y bueno, yéndonos a esto, ¿cómo empieza esta ciencia? ¿Quién la propuso? Como, ¿cuál es la historia más o menos de la epigenética? Suena a nuevo, Sí, suena o al reciente. menos los últimos 5 años, casi como la Sí, inteligencia artificial. A sí, suena ver. nuevo, pero ya tiene sus añitos. No sé si ustedes llevaron clases de biología en la secundaria, en la Sí, preparatoria, ¿no? sí, 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 sí. ¿alguna vez les pusieron el ejemplo de la jirafa que cómo la jirafa logró tener el cuello alto, se acuerdan? Largo, Sí, cuello sí, sí, largo. sí. Cuando Pues llevaban clases de evolución. Ah, sí, 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 sí. sí. Sí, Sí, bueno, Sí, que a el ver, que Titi, la parte esa como que se fue heredando y se hizo más elástica, ¿no? Algo así. Ujú, algo así, exactamente, obviamente entendiendo ya después cuando vino Charles Darwin y hizo más estudios, ujú. eso se fue como que desechando, eso decían: "Es como una tontería", porque era algo Ajá. similar a decir, si yo ahorita me corto una mano, tuve un Ah, sí. accidente y Mm, luego me embarazo y tengo un bebé, mi bebé va a nacer sin mano, mm. porque le estoy heredando esto que Mm, me La pasó, y cortadura. eso no es cierto. ujú, Entonces, en un inicio, esa teoría se descartó. Bueno, en un inicio, obviamente, Lamarck Ujú, la propuso y decía que las jirafas, obviamente, empezaban a alargar su cuello porque el alimento estaba sobre las copas de los árboles y eso ujú, hacía que empezara a crecer su cuello y luego las jirafas, la descendencia, pues, tenía el cuello largo. Hoy ujú. sabemos que no es así. ujú. Sin embargo, también sabemos que no es tan drásticamente incorrecto. Incorrecto. ¿Por Ujú. qué? Desde ahí empiezas a ver que tener una cierta idea con la epigenética. Bueno, eso fue como en 1800 aproximadamente. Mm. Pero quien propuso realmente, o quien empezó con la teoría de la epigenética, poder entender la epigenética, fue un científico que trabajó mucho con embriones, que se llamaba Conrad Hall Waddington. Y ahorita que decía Mari que no podía pronunciar, yo tampoco, no te preocupes. Así se llamaba el Es ese compadre. este compadre, de hecho, este compadre se tituló, creo que era geólogo. Era Okey. geólogo y por azares del destino se empezó a interesar en la genética Ujú. y empezó a Guau. colaborar con investigadores genetistas, y entonces él empieza a estudiar sobre todo la embriología, y Mm. le llamó mucho la atención cómo todos nosotros, todas nuestras células, todos los trillones y trillones de células que tenemos en nuestro organismo, tienen exactamente la misma secuencia de ADN, exactamente. Entonces, él se preguntaba, ¿cómo desde la concepción, que empiezas con 2 células, óvulo, espermatozoide, después empiezan a dividirse las células, cómo esas células, si tienen el mismo material genético, cómo es que saben que se van a ir a convertirse hacia músculo, hacia hueso, ¿no? Ah. Ujú. A desarrollar? ¿Cómo? O sea, imposible explicarte Ujú. si son exactamente los mismos Sí. genes no cambian. De hecho, hasta él propuso, y obviamente con más estudios, un una teoría o metáfora que le llamaba él el paisaje epigenético, porque entendiendo la diferenciación celular ahora, como él decía que si tú soltabas una canica de una pendiente de una colina, pues la pendiente tiene, pues, salidas o tiene,
salientes, algunas rocas, etcétera, y la canica nunca se va a ir Por el mismo o nunca camino. va a caer exactamente en el mismo lugar. Eso va a depender con los obstáculos que se vaya encontrando. Ujú. Y a final de cuentas va a caer en distintos lugares. Asimismo el ADN. Se va a ver no modificada su secuencia, pero sí va a irse por distintos caminos, esas modificaciones epigenéticas que van a determinar cómo una célula muscular va ahora a comportarse como una célula muscular, siendo que partió de una célula que originalmente podía convertirse en lo Mm, y obviamente eso fue como en los 40s. Después Guau. viene la década de 70s, 80s, en donde empiezan ya a descubrirse enzimas o proteínas que sí, ¿qué es lo que es? ¿Qué es eso de modificar el ADN? No es más que metilar el ADN, añadir en estas bases que yo les comentaba, A, T, G, C son las citocinas, ahí añadir un grupo metilo, una modificación química. Una citosina es una base, le añades una modificación química que es añadir un grupo metilo, y esa metilación, si te fijas, sigue siendo la C, pero ya no está solita, ya está adornada. Y ese Ujú. adorno molecular permite que si tú tienes muchas metilaciones, tus genes están silenciados. Y después también hay modificaciones en proteínas, que son las responsables de empacar nuestro ADN. Nuestro ADN, si nosotros, te hago una pregunta, a ver si ustedes más o menos me dicen ahí el dato. Vamos a suponer que yo agarro una célula de Dara y soy capaz de extraer todo su ADN. Lo desenrollo de sus 46 cromosomas. ok. ¿Cómo cuánto creen que mide ese ADN? Ahora, una célula no la podemos ni ver si Ujú. no utilizas un microscopio. El Ujú. ADN está dentro de la célula y no solamente dentro de la célula, sino dentro del núcleo de una célula. Uh. Si yo extraigo todo el ADN de una célula, mm, al azar, díganme, ¿cómo cuánto creen que pueda medir? Era como que le daba no sé cuántas vueltas a un campo de fútbol. Mm, Eso Ah, es leí en más, lo leí eso, en un libro. pero entendiendo todas tus células, solamente una célula, ¿una Ah, célula? ¿una? una solita. Pues, 2 metros. 7 metros. Exactamente, 2 Ah, metros. 2 metros. Ah, sí, la atiné. 9 metros, sí, son 9 metros. Oye, Obviamente una pero yo estoy chaparrita, entonces, ay. más, Estoy yo estoy chiquita. más. Entonces, y sí, obviamente, si extrajéramos el DNA de todas las células, no, dábamos la vuelta al espacio, si Sí, quieres. era Bueno, Guau. súper, entonces, ajá. 2 metros, poder meter 2 metros en una célula que mide 10 micras, ni siquiera lo podemos ver a simple vista, y no solamente 10 micras de la célula, sino Ujú. 1 micra o 2 que mide el núcleo, pues tienes que empacarlo bien, bien, bien. Imagínense como una bola de estambre, un hilo, Ujú. Mm, ujú. empacarlo. Y hay proteínas que ayudan a que eso se condense, Ah, ¿no? Y esas proteínas también sufren modificación. Y esas modificaciones como las que les comento, estos adornos moleculares, Mm. metilaciones, acetilaciones, etcétera, que permiten que los genes, que esa como madeja de estambre, que pudiera ser el ADN, esté más relajada o más condensada. Y eso es, aumentas la expresión de tus genes, disminuyes la expresión de tus genes. Muy básico, estas modificaciones, obviamente, empezaron a establecerse, empezaron a descubrirse en los 70s, 80s, y después en los 2000 empiezas a asociar esas marcas con enfermedad. Hipermetilaciones con el desarrollo de cáncer, de, por ejemplo, ustedes, las mujeres, por ejemplo, nosotras las mujeres más bien, tenemos 2 cromosomas X. Los hombres tienen un cromosoma X, un cromosoma Y. Ujú. Nosotras tenemos que tener uno de esos cromosomas silenciados, apagado. Nada más uno se expresa. ¿Cómo lo podemos silenciar? Adornando molecularmente al ADN a través de estas modificaciones. Y si hay una alteración, pues eso va a conllevar a distintas alteraciones a su vez. Y entonces, básicamente a partir del 2000 fue que empiezan a detallarse específicamente y asociarse con enfermedad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Sí fue más o menos como en el 2000 que empiezan a asociarse enfermedades a las modificaciones epigenéticas. No sé si han escuchado hablar del síndrome de Angelman. No. no. ¿Alguna vez en Ciencia Ligera lo mencionamos?
No me recuerdo. Este síndrome de Angelman causa, obviamente, además de muchas consecuencias como retraso en el desarrollo, discapacidad, que las personas se rían de manera muy frecuente. Por eso luego, cuando empezó el Mm, boom del Guasón y la película, ya, sí. estas personas se ríen de todo, son muy alegres. Obviamente también sufren convulsiones, su lenguaje es muy limitado, Sí, sí. etcétera, pero constantemente se están riendo. Y lo que ocurre es, nosotros, dentro de muchos de nuestros genes, nosotros recibimos una copia de nuestro progenitor y una copia de nuestra progenitor. En muchos de los genes, uno de estos genes necesita estar silenciado. Por ejemplo, el de mi papá y que nada más esté expresado el de mi mamá. El Mm. hecho de que estén ambos activos conduce a alteraciones. Y si ambos están Ah. reprimidos, pues también. En este caso del síndrome de Angelman, normalmente, normalmente, el gen paterno nosotros lo tenemos silenciado, todos lo tenemos silenciado. Y el gen materno está activo. Pero, ¿qué pasa si por alguna causa, razón, el gen materno, por alguna mutación, ya no está activo? Como tiene silenciado el gen paterno, lo cual es normal, entonces ya no tienes esos genes. Este gen es un gen que codifica para una proteína que ayuda a que otras proteínas se degraden. Esto en las neuronas. Entonces empieza ese proceso de que ya no puedes degradar proteínas y empieza a sufrir una serie de alteraciones, dentro de las que les digo que es todas estas consecuencias que tiene la enfermedad. Entonces, por eso es esencial, o sea, ya empezaron a asociar estas enfermedades y todo por la epigenética. Normalmente, epigenéticamente debería estar silenciado, en este caso sí lo está, pero al haber una mutación, el gen que está silenciado ya no lo puedes prender. ¿Por qué? Porque ya lo traes heredado generacionalmente. Entonces, ya a partir de ahí en adelante, 2000 hacia acá, 20 años, obviamente ya empezó la epigenética con el boom, porque ya no nada más lo asocias a enfermedades como estas, como el cáncer, sino además ya son más puntuales los descubrimientos. O sea, si lo traes silenciado ya no, se va a quedar silenciado, si lo traes prendido se va a quedar prendido. Sí, en el caso del síndrome del Angelman, sí, lo normal es que tengas silenciado el de tu papá y el de tu mamá, ¿no? Eso es lo normal, así estamos todos en nuestras neuronas. Pero en este caso de estas personas, ocurrió una mutación en el que no estaba silenciado, entonces, pues, ya no tienes el que funcionaba, pero el otro está silenciado, entonces no lo puedes ¿Y ahora cómo, activar. vamos a decir, ya en el laboratorio, o sea, cómo tú sabes si un gen está silenciado, apagado? O sea, pones ahí en la compu y se ve un foquito, o sea, ¿cómo es la prueba física? Me llama la atención. Okey, sí. Ujú. No, claro. La evidencia de qué es eso de que es un gen que se exprese o no se exprese es la siguiente. Un gen es una secuencia de ADN, ácido desoxirribonucleico, que tenemos todos en nuestro núcleo. ¿Yo cómo voy a extraer la información de ese gen? Para extraer la información de ese gen, tiene que ocurrir un proceso a nivel celular que se llama transcripción, que no es más que proteínas que leen esa secuencia de DNA y forman ahora una molécula que se llama ARN, mensajero. Y ese ARN mensajero es una molécula que posteriormente, en el caso de los organismos eucariotas, que sí tenemos núcleo como nosotros, sale al citoplasma y se llama mensajero porque lleva el mensaje de ese gen. Ujú. Proteínas, ribosomas, que son estructuras moleculares, lo leen y van descifrando lo que tiene ese mensajero y van formando una proteína. Ujú. Y esa proteína es la que va a ejecutar una acción. Por ejemplo, regresamos al tema que nos gusta hablar aquí, la insulina. Si queremos producir insulina, entonces Sí. el gen está en la insulina, lo tenemos, se expresa. ¿Cómo se expresa? ¿Qué es eso? Que se produzca una molécula de ARN mensajero que lleva un mensaje. En el laboratorio, ¿qué hacemos? Extraemos RNA y una vez que extraemos RNA, nos dirigimos específicamente al mensajero que queremos mediante una técnica que se llama PCR en tiempo real. Amplificamos muchas copias para saber que efectivamente tenemos ARN. Y si no tienes ARN mensajero, ese gen no se está expresando. O sea, la proteína no está ayudando a que se forme lo que se No tiene. hay ARN mensajero, no hay proteína, No, porque la está proteína desactivada. Ni la siquiera se llega descifra. a formarla. Exactamente. Es como si yo leo un libro, ¿no? Ahí está la información, ahí está, pero pues Ajá. mientras ahí esté, ahí está. Si llego Ajá. yo
y la leo, y ustedes escuchan lo que estoy leyendo y entonces van a ejecutar lo que yo estoy leyendo. Esa sería la proteína. El mensaje es lo que yo les estoy dando. Y el gen sería lo que está escrito en el libro. Pero a Entonces fin me de dices, cuentas, hablas de ADN, de todo, pero todo esto son, o sea, ácidos, ¿no? O sea, son sustancias químicas medibles. O sea, claro, por ejemplo, como cuando me detectaron diabetes, que ujú, nos decías que era el péptido C lo que me midieron, y como que ajá, es como la popó de la es- insulina o algo así. Entonces, si no está haciendo popó, pues es porque no hay insulina, algo así. exacto. Entonces, todos estos son, o sea, son químicos, son fórmulas químicas, ¿no? Sí, a Son final de cuentas, si estamos hablando de son ADN, carbonos, de ARN, hidrógenos, cadenas de algo, ¿no? Pues de sí. polipéptidos. Todas estas son moléculas, a final de Ándale, cuentas, ajá. todas las moléculas o biomoléculas son componentes químicos. El Ah, bueno. ADN, ácido desoxirribonucleico, está formado por una molécula de una pentosa, una Ajá. base nitrogenada, un grupo fosfato, muchos Entonces, si no hay por mensajero, pues menos mensaje, en pocas palabras. exactamente. Ah, No hay ya. mensaje. Entonces, eso es Ya. silenciar o expresar. Expresas, Mm, mensajero. ya. Silencias, no Ujú, permites que haya mensaje. ya. Bien, para que vean que los chismosos somos necesarios en el mundo, en la genética también. No, y los Claro. Yo no repartidores de sé. Amazon, porque si no hay ni repartido, menos paquete. Yo me quedo con mi metáfora de los chismes porque es lo que me gusta. Si no El hay, chisme. Oh, de si hecho, no hay, iba me a decir acuerdo que el Pati Chapoy, ¿qué sería? Si no Pati hay, Chapoy, pues sí, ese sería el chismoso. mensajero, el que lleva el Sí. mensaje. ¿Pero qué ibas a decir? Que a mis alumnos luego les ayudo con preguntas extra para que no les vaya tan mal en el examen, que luego sí se los pongo medio dificilones, y me acuerdo que la pregunta es: "Tú eres una RN mensajero chismoso, cuéntame un buen chisme", y te ayudo. No, ¿Eh? hombre, me cuentan unos chismes de aquí de los maestros, de no sé qué, que nomás de mí no Ah, cuentan porque no es que no sepan, sino que no te lo van a decir. aprobado con 100 este chisme. Y unos Gran chismes tan buenos. técnica. Yo aquí ya agarré vacaciones con este chantaje que Exacto. Sí, son los chavos de biología molecular, que es donde enseñamos Ah, estos procesos ándale, moleculares. Ah, muy bien. bueno, entonces aquí ya todo está teniendo sentido, el por qué Edith y nosotras nos hallamos bien. Le gusta el chisme, lo Le que gusta Claro, pasa el es que es chisme, más como buen seriecita. mensajero. Pero de algún lugar ahí inconsciente salió eso claro. y yo estoy muy en pro de eso porque sí, pues oye, uno si no es bueno por una cosa es buena por otra. O sea, no todo es malo, no todo Claro, es por malo. algo tenemos que ser buenos. Bueno, nosotros proponemos otro episodio donde nos cuenten los chismes que le cuentan los Órale, alumnos. órale. Es que Va. el plan malévolo es que necesitamos otra divagadora y pues ahí. No, de por sí los ciencias ligeros ya Así están necesitamos asustados. una divagadora con doctorado. Ya están asustados porque yo no, se van a llevar a Raúl. Sí. Sí, No, pero es nuestro Bueno, colaboración, ¿eh? Ustedes que nos están viendo aquí ven Ciencia Ligera y Divagadoras es colaboración. Vayan y suscríbanse allá y suscríbanse. sí. oye, no, es que cada vez que el que venga, verás, le vamos a sacar a algo. No, muchachos, nosotros estamos encantadas con ustedes, pero, o sea, no saben a qué nivel. Sí, Sí. yo los disfruto desde el chisme, Darani desde la información y aquí Es que traen de divagando, todo, ¿no? como tú dices, nos dan chisme, nos dan ciencia, nos dan experimentos, nos dan chiste, nos dan película, entonces Nos está dan todo todo, nos dan nos dan experiencia. historias. No, no, qué Hombre. cosa. Pero bueno, sigamos con lo que sí es, porque luego la gente se nos va, oiga. Sí. Y bueno, de todo esto que a mí me suena muy interesante, Ujú. misterioso aún, ¿qué factores externos del ambiente, de lo que tú has estudiado, son los que más impactan en la mentada epigenética? O sea, dentro de todos son un montón de variables hasta ahorita que se ha visto. ¿Y cómo ves el futuro de la epigenética? O sea, ¿todavía le queda mucho? Sí, ¿Cómo ves claro. tú? Uy, sí. Fíjate que de esto que les comento de las modificaciones, nomás hablé de 2, metilaciones y las histonas, pero en realidad también se expresan otras moléculas que se llaman microRNAs, RNAs largos no codificantes, RNAs circulares, etcétera, y que se han ido descubriendo en estos últimos años, ¿no? Voy a empezar por la última parte. Es decir, se van descubriendo en los últimos años, pero luego de repente surge un nuevo ARN que tiene una función y eso ya es epigenética. ¿Por qué? Porque esos ARN se encargan de modular la expresión de los genes, sin cambiar la secuencia, obviamente, ¿no? Entonces,
sí le queda mucho. En realidad yo creo que estamos aún, quizás no en pañales, pero sí todavía gateando para entender por completo el funcionamiento celular. Ah, Y todos estos componentes que les cuento, metilaciones en el ADN, modificaciones en las histonas, expresión de ARNs como que no son mensajeros, porque los mensajeros son los únicos que se convierten en proteína, pero los otros ARNs que no son mensajeros ayudan a que se regule cuando sí, cuando no se expresa una proteína. Y todas estas modificaciones se ven afectadas por diversos factores, como preguntaba Mar, como por ejemplo la nutrición. Eso de que dicen lo que comes, Pérez, sí. ujú, Se ha visto que, por ejemplo, estudios en donde a ratoncitos tienen una dieta alta en grasa y ratones controles que su dieta es normal, o una dieta, si bien no normal del todo, pero no una dieta alta en grasa. Luego tienen muchas modificaciones a nivel epigenético en sus genes, que los predispone a desarrollar, obviamente, diabetes, por ejemplo, que les predispone a desarrollar cáncer, etcétera. Y eso simplemente por la dieta, por la nutrición. Eso obviamente estudios en ratones. Nosotros igual. Nosotros, el hecho de comer de manera adecuada hace que las modificaciones que tú tienes en tu ADN sean distintas a las personas que comen comida chatarra o no solamente comida chatarra. Aquí voy a traer a colación el tema que tú estabas hablando, no comer también. Un déficit nutricional, el hecho de que tú mantengas a tu organismo sin los nutrientes en específico, modifica, a su vez, valga la redundancia, estas modificaciones. Y esas modificaciones, y es lo bonito de la epigenética, es que se pueden heredar. Entonces, nutrición, dieta, el ejercicio. mm, Hace como, no sé si el año pasado o este año, la verdad no me acuerdo, también hubo un estudio en el que, igual en ratoncitos, casi todo esto se hace en ratoncitos. Un ratoncito, ratoncitos controles y ratoncitos que se colocan a hacer los ejercicios. Los ponen en una banda estas en las que ellos están corriendo y al otro sedentario, que coma lo que quiera, que no haga ejercicio, ¿no? Y analizan después los ratoncitos o la descendencia de los ratoncitos, el ratoncito o la descendencia del ratoncito que hacía mucho ejercicio, resultaban también con una mayor masa muscular. O sea, los ratoncitos recién nacidos nunca habían hecho ejercicio, pero resultaban con una mayor masa muscular, no. un mejor consumo de oxígeno, o sea, se notaban más sanos que los ratoncitos nuevecitos, por así decirlos, de personas, perdón, de ratoncitos que no hacían ejercicio. Y posteriormente, analizando a detalle, resulta que los espermatozoides de los ratones que hacían mucho ejercicio producían o llevaban ahí en esta célula, en el espermatozoide, estos RNAs que les cuento, que no van a codificar para proteínas, pero que a su vez regulan otros genes, que se llaman microRNAs. Solamente los encontraron en los espermatozoides de ratoncitos que hacían ejercicio. Y para No. poder el experimento redondearlo por completo, lo que hicieron es ratoncitos que nacían de padres que no hacían ejercicio, les inyectaron esos microRNAs y empezaron a tener una mejor masa muscular, un mejor consumo de oxígeno Guau. y no hubo cambios a nivel DNA, es el mismo DNA. Lo único es que se expresaron moléculas, que en este caso son estos microRNAs, y se vieron afectados simple y sencillamente por, pues, el ejercicio. Guau. Entonces, fíjense, Guau. mm, O sea, se nutrición. me hace muy, muy confuso, como impresionante, interesante, porque Ujú, si yo ahorita hago ejercicio, ujú, un hijo mío, hija mía, que todavía ni siquiera nace, es más que ni me pasa por la cabeza. ujú. O sea, eso lo va a afectar, es como, ni siquiera a la que ya tengo le va a afectar tanto como a la que no tengo. Exacto. ¿Sabes cómo? Es como que Eso, le afecta más a algo que no existe que a algo que ya existe. O sea, sí, es muy, muy interesante. fíjate que eso, si me permiten, aquí voy yo la epigenética te puede afectar. Hay un término, se hereda, no todos los cambios epigenéticos se heredan, pero ¿por qué? Porque algunos son reversibles y ahorita vamos a ahondar un poquito más a eso. Es decir, esas modificaciones también las puedes quitar,
Pero bueno, entonces, algunas sí son estables y las heredan, pero Ajá. el heredarlas, perdón, el hecho de heredarlas puede ser a nivel transgeneracional o intergeneracional. ¿Cuál es la Mm. diferencia? Intergeneracional es de manera directa. Esto es, Dara está embarazada, por ejemplo, vamos a suponer que está embarazada, se Que alimentará. la boca se te haga Con chicharrón. Ay, el chicharrón, todo saliendo de aquí. Toda la semana voy a comer chicharrón. Ay, no. Bueno, Bueno, estoy embarazada y luego es un ejemplo, Dara, es ¿no? por la ciencia, ¿eh? No me no me eches la Para el sal. ejemplo nomás. ¿Qué es lo intergeneracional? Lo que afecta de manera directa. Si Ujú. tú, ya sea para bien o para mal, o comes bien, vamos a suponer que comes bien, que te alimentas bien, que haces ejercicio, etcétera, eso está afectando, obviamente, al producto que está dentro Ujú, del útero. Eso es de manera directa. Eso es intergeneracional. ujú. Transgeneracional es cuando ya pasa a otros descendientes. En el Mm, caso de las mujeres y los hombres es distinto. ¿Por qué? Porque en los hombres es casi que meramente intergeneracional. ¿Por qué? mm, Porque lo que le está afectando a un hombre cualquier factor nutricional, ejercicio físico o sedentarismo, está afectando a sus líneas germinales, o sea, los espermatozoides. Y eso a oh, su vez va a afectar a sus descendientes. Eso es ujú, intergeneracional de sí. manera directa. Con las mujeres, con nosotras las mujeres ocurre algo distinto. También puede ser transgeneracional. ¿Esto qué significa? De manera directa estás afectando obviamente al producto, al feto, pues porque hay comunicación Ujú. a través de la placenta, etcétera. Pero nosotros ya desde el útero materno ya tenemos a las células germinales con las cuales posteriormente podemos tener descendencia. O sea, Entonces, ya están no solamente, afectadas, digamos, claro, así con lo que hizo tu sí, o mamá, sea, ajá, exacto, o sea, cuando tu estaba mamá, embarazada. tú naces, tu mamá se alimentó mal, pero pues tú durante el Sí. Sí, o desarrollo, sea, ya estaban producidos desde que tus estabas en el células, útero y el hombre los produce a lo largo de su sí, 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 pero o obviamente sea, el un hombre hombre no no tiene un bebé. nace con cierto número de espermas como las mujeres con cierto número de óvulos, no. No, 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 pero por ejemplo, claro, un hombre pues produce espermatozoides. Al él verse afectado por factores externos, también se ven afectados sus espermatozoides. Y eso a su vez, pues a su hijo, obviamente, si va a engendrar a su hijo, pero nada más de manera directa, al primer hijo Ujú. que tenga, ¿no? A su primera descendencia. En el caso de la mujer, afectas obviamente, si estás embarazada, obviamente. Si estás embarazada, estás afectando al feto que se está produciendo, obviamente, ahí el cambio es directo sobre el feto, Ujú, pero además el feto ya tiene las células que en su momento van a fungir como óvulos o ujú, espermatozoides, dependiendo. Entonces, nace el niño, ya se alteró por los cambios epigenéticos, pero a su vez ya trae células, óvulos en el caso de una niña que también se afectaron dentro de la mamá. Entonces, si tienes una niña, ya sería la nieta de la mamá y el cambio ya ahí ya es transgeneracional. Ujú, No solamente intergeneracional de tus ujú. hijos de manera directa, sino los hijos de tus hijos y probablemente los hijos de los hijos de tus hijos. Y y eso todo esto lo afectas en 9 meses. y todo eso lo afectas en 9 meses. Guau. O sea, Qué eso es está impresionante. impresionante, sí. O en años, Podrías ¿no? sacarte los óvulos del feto, Ujú. Ay, no. sacarlos y luego que no afecte nada que hagas en el embarazo, tenerlos ahí en una vitrina. Guardados. Ajá, y luego ya cuando nazcas se los regresas para que no te echen la culpa. Podría ser, pero desafortunadamente para que tus óvulos se desarrollen de manera correcta, pues sí tienen Tienes que que pasar pasar los por un 9 periodo. meses. Sí, nosotros, hasta que nosotras nacemos, tenemos ya los óvulos maduros Sí. suficientes para poder, o Guau. los óvulos que pueden dar vida, ¿no? Sí, Ujú, obviamente desde antes nacemos con millones, pero nos quedamos con 400. ujú. Y entonces, eso es Guau. lo crítico de que no solamente es si una mujer está embarazada o no, sino volvemos a la Ujú, hambruna. Durante meses o años, quizás ujú. no estaba embarazada la persona, pero ya hubo una afectación, obviamente, a nivel celular. Ya se heredaron esos cambios y ya cuando se embarace la persona o un hombre tenga descendencia, puedes heredar esos cambios, los cuales, pues, sí Guau. se ha visto. Esos estudios
son Ahora entiendo lo de que el abuelo te jodió la vida. ¿Cómo era, María? Lo que hizo eso tu me gustó, abuelo. eso me gustó que Oye, dijiste pues, al pues más inicio. bien la abuela, Bueno, Los sí, dos, no, la los abuela. dos, o sea, pueden ¿no? ser Los los dos. dos. Los dos, lo Sí, que la pasa es abuela. que transgeneracional, pues también la Ujú. abuela, ¿no? Lo quiso tu abuelo. Sí. Sí, algo así dijiste, Le María. estás Es que pagando, no, sí. Ah, estás lo que pagando Tu lo que dijiste, hizo abuelo tu hizo abuelo. cosas y tú las tú estás las pagando. estás pagando, exacto. Disculpes a mis nietos del 2036. Exactamente, fue lo que hizo. Mira, yo para no afectar ni he tenido. Por lo mismo, Sí, porque malagradecidos son. para no Estamos meternos en igual. problemas de genética, ¿Ve? que si el terreno, ¿eso qué? Los genes. Sí, no, de todos modos uno va a salir mal parado, van a tener trauma. Sí, Ay, no, 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 sí. no, 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 amigos. claro. Entonces, fíjense, Cada quien sus genes, dice cada Mari. quien sus genes. Y regresando un poquito a lo que preguntaba Mari, ¿de qué factores? Pues hablamos de dieta, de ejercicio, pero obviamente en el ambiente intrauterino, también el estrés que pueda tener la mamá, no solamente, No, pobre mi hija ya. obviamente, pobre de la niña, ¿no? Obviamente por eso se Pobre prohíbe mi fumar en hija y el los hijos de mi hija. Ah, El ¿qué estrés dijo que su traigo abuela? les alcanza, yo creo que hasta mis tataranietos. Mm, no, sí. Factores como los ambientales, por ejemplo. Que decías del tabaquismo, que por Claro, eso se prohíbe el fumar, por tabaquismo. ejemplo, fumar, obviamente, si una persona embarazada fuma, pues ciertamente que eso va a afectar. Pero tú también puedes sufrir cambios si estás constantemente fumando, aunque no estés dando vida a nada, pero te altera a nivel epigenético tus genes. La contaminación ambiental, el hecho de que el plomo, los microplásticos, todo eso produce cambios epigenéticos. El estrés, el trauma psicológico también afecta las modificaciones epigenéticas. Entonces, en realidad, todos los factores, todos los factores externos pueden conducir a cambios epigenéticos. Y no sé si incluso, no creo que me desvíe mucho del tema, pero vayan a ver el episodio que tenemos nosotros hace poquito que tuvimos de un doctor que nos habló de identidad de género, de Ay, cómo sí, 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 sí. también la Ah, epigenética sí. fue un factor muy importante, ¿no? Porque Ujú. antes decían, obviamente la homosexualidad era Estuvo una súper enfermedad. interesante, No sí. es una enfermedad, Ujú, pero por supuesto que se han descrito estudios no concluyentes, pero ujú. que hay cambios epigenéticos que también pueden, pues, hacer que se expresen o no Ajá, se expresen ciertos sí. genes. Y por supuesto que no son personas anormales, por supuesto que no es No, para sí. nada una enfermedad, pero, pues, ahí juegas con la expresión de genes, ¿no? Sin Ujú, mutación, sí. sin mutaciones, puros Guau. Guau. No, pues digo, siento que, por ejemplo, el asunto de la nutrición, del ejercicio, lo sabemos de mucho tiempo atrás, pero no desde genético, ¿no? Como que exacto, se sabe que nos hacía bien y demás, pero no que exacto, fuera tan profundo y que impactara generaciones, Sí. siento. exactamente. Eso es la razón por la que luego, no sé, como que mucha gente no lo entiende, dice: pues me estoy Pues, afectando yo, ¿no? ajá, No te de estoy algo me he de haciendo ningún morir. daño a ti, ándale, de algo me he de morir. No te estoy haciendo daño a ti, pero por Ajá. supuesto que estás haciendo daño no Sí, solamente a tu descendencia, sino a las personas. Si yo no, fumo al lado porque de me una dio persona, diabetes, yo ni culpa tuve. yo no sí, yo no tuve culpa de eso. Sí. Sí, o sea, todo eso, y tanto para bien como para mal. Porque, por ejemplo, el Ajá. hecho de que una mamá amamante a su niño, está enviándole a través de la leche materna estas moléculas como los microRNAs, que van a hacer que el niño genere una mejor inmunidad, un mejor desarrollo Mm, neurológico, que no lo tiene la leche en polvo, por ejemplo. Y ujú. entonces, y eso no se sabía, no se conocía hasta ahorita Ujú. con el auge de la Ah, epigenética no. y que ya tenemos la tecnología suficiente para poder analizar estas moléculas y poder Oye, ¿y qué cuantificarlas. pasa si una mamá amamanta a un hijo que no es de ella? Eso es bien interesante, porque Sí. Porque los cambios epigenéticos van a variar entre personas dependiendo de a los factores a los que estén expuestos. Una mamá, vamos a suponer las nodrizas, ¿no? Se les llama así a las mamás nodrizas, Ujú. Ujú. que aumentan a otros bebés, pues obviamente esas moléculas que están transmitiéndole van a hacer cambios epigenéticos en el bebé, sí, que les van a beneficiar, Sí. ¿cierto? Porque no es lo mismo que tomes leche en polvo a la leche materna. Te van a beneficiar, pero además no sabes a qué estuvo expuesta la nodriza. Ajá. Entonces, ahí también hay Exacto. que agarrar.
Ahí O sea, está peor porque ni siquiera es tus abuelos, los abuelos del vecino. sí, claro. Y el ejemplo clásico, no sé si no he escuchado mencionar, de los gemelos perdidos, ¿no? Tienen Sí, por eso te decía, hay un documental sí, y A está ver, no, yo no. súper sí, o sea, loco. los gemelos, por ejemplo, tienen exactamente, luego entre nosotros los humanos, pues tenemos ciertas variaciones muy ligeras, pero los gemelos son idénticos, 1000%, eso no Ujú. te dice, pero 1000% idénticos, y si los crías en ambientes distintos, como las Mm, gemelas en París, por ejemplo, ¿si han visto Ujú. esa película? Vayan a ver la Sí. película, como dice Raúl. No, no la he ¿No has visto. visto Hay las que ver. gemelas en París? Y Es es No. intercambio de gemelas. Ah, sí. intercambio de Ah, gemelas, es sí. creo que Ah, no, gemelas en entonces París sí. es otra, estoy Sí. confundiendo, no, Sí, perdón, no, El ya le juego de tiré gemelas. juego de Juego de gemelas. no, gemelas. es que hay juego de Las gemelas gemelas y juego en de París. gemelas en París. Tienes razón, esa mera, esa Mm. estaba confundiendo. Ah, Bueno, esa sí, esa sí, esa sí. O sea, la si segunda separas parte. gemelos al nacer, obviamente, si a uno está en Ajá, otro ambiente, expuesto a otros factores ambientales, nutricionales, e incluso de cariño, ¿no? Bajo ujú, cierto casa sí, paterna, materna, etcétera, eso va a afectar. Y entonces, ujú, ahora analizando, lo que este gemelo expresa a nivel genético es distinto a lo que expresa el otro gemelo, siendo que son exactamente idénticos. Entonces, como que no le damos la importancia sí, que debería a la epigenética, sí. porque tanto a nivel o a un nivel patológico puede afectar, como a un nivel benéfico, pero definitivamente. Sí, ese documental a un gemelo lo ponen en cierta dieta, no me acuerdo, vegana o algo así, y al otro carnívora. Y Ujú, luego, sí es un periodo de tiempo largo, no recuerdo cuánto, ujú. y ven cómo, o sea, sí son gemelos físicamente idénticos y sus genes y así, pero si el ambiente, digamos, la dieta, ejercicio, etcétera, sí, y la dieta sobre todo, tuvo un efecto en sus, pues sí, ¿qué será Ay, epigenética? híjoles. Sí, porque Sí, no se puede No. afectar la genética, ¿no? Es la epigenética. exacto, la genética no, la secuencia como tal, el ADN Ujú. sigue siendo el mismo, nada más es esos adornos moleculares que les comento que tiene, ¿no? Y y hablando otra vez del artículo que nos leía Mari, pues, el estrés postraumático también influye, la hambruna también influye, y en este caso de los estudios con estas personas que pasaron esta hambruna, o las Ujú. personas que sufrieron durante el Holocausto, sus hijos tenían más tendencia a presentar diabetes, a presentar depresión, por ejemplo, Ujú. aunque esos niños ni siquiera habían nacido cuando sus papás sí pasaron por Qué eso. fuerte. Sí, o sea, todo Sí. eso es Guau. bastante interesante. Ahora sí como que tienes que planear a futuro. Sí, Muy a futuro. Allá, voy a vivir hoy para que mi nieto no tenga sí, ahora Bueno, resulta que te vas a preocupar por sí, pues, las personas es que aún lo no que te tienes. digo, que le afecta más a mi hijo que todavía no tengo, que a la que ya tengo. Así es. Y también como que pues te hace sentir un poco de que no vas a ver el efecto en ti, o sea, ya tú no puedes, o sea, sí puedes, pero no tiene tanto efecto como en tu descendencia, ¿no? O sea, está Sí, 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 claro. O puedes ver efecto en ti, pero ya ahorita dices: "No, pues estoy joven, no me pasa nada. Yo Mm, puedo seguir sí. tomando alcohol, O sea, cuando ya es muy desvelándome". tarde. Mm, Exacto, pero ya precisamente las personas que ya son longevas es cuando empiezan a verse o notarse los efectos, porque, ujú, pues, la epigenética tiene su tiempo. ujú. No, pues así no se me anda antojando ya el chicharrón, oigan, o sea. Así como come uno por Así culpa como del va a comer abuelo, uno a no gusto, puede uno el comer chicharrón. menudito. Un chicharroncito al año no ¿Qué hace le daño. costaba, abuelo, cuidarse para que yo pudiera comer chicharrón, hombre? Ah, bueno, y entonces siguiendo en eso en esto que estás mencionando, ¿qué avance en epigenética podrían transformar Claro, la forma en que prevenimos o tratamos enfermedades en los próximos años? ¿Cómo hacia dónde anda ahorita la epigenética? ¿En qué anda? Ya es que luego la ciencia agarra un tema y hasta que le saca todo La en su momento sangre. los grafenos, en grafeno, así, ¿no? sí, En el caso de la epigenética, que es el tema que le andan dando con sí, todo y no lo sueltan. sí, de hecho, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de una tecnología que incluso los descubridores ganaron el premio Nobel recientemente por
ser capaces de editar genéticamente. No sé si alguna vez leyeron hace poquito de la noticia, perdón, de que habían revivido al lobo terrible. Sí, sí, sí. Sí, que ustedes platicaron de Ajá. eso. Ok, Ujú. Sí. bueno, pues este lobo terrible no es más que tú puedes, como si vamos a imaginarnos tijeras moleculares. Al ADN lo cortas y lo vuelves a unir y lo pegas y cortas y editas como tú quieres, de tal manera que puedas producir un organismo completo o bien Ujú. que puedas, si un gen está mutado, lo puedas arreglar esa mutación. Esta tecnología que se llama CRISPR, que es una edición que te permite modificar, editar tal cual un texto en Word. Vamos a suponer que tú tienes un texto en Word y cuando borras palabras o insertas letras, haces eso con el ADN, pero para eso utilizas esta tecnología. En la actualidad, ya entendiendo más a detalle la epigenética, aprovechas, por ejemplo, esta tecnología para ya no cortar ni quitar nada del ADN, sino para que puedas quitar esas modificaciones. Si un gen está silenciado y tienes por metilaciones, con esta tecnología quitas esas metilaciones, las liberas y puedes hacer que ese gen se vuelva a expresar nuevamente. O bien Mm. modificas, colocas esas metilaciones para que el gen ya no se exprese. O sea, Ujú. controlas de alguna manera, obviamente esto es a futuro, pero puedes controlar que los genes se enciendan o se apaguen cuando tú lo quieras. O sea, es como que no lo modificas, pero le das unos toques. Sí, 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 le das unos toques ahí, le das unas nalgadillas No, para no, que se ándale, sí. despierten ahí los Un órale. bastón. Sí, incluso ya a nivel, pues, con la inteligencia artificial y todo el Mm. auge de plataformas nuevas, ya, por ejemplo, el AlphaFold, está el AlphaFold Epigenome, que incluso puede predecir cómo ciertas modificaciones van a afectar la accesibilidad que les comento de que el DNA se haga más accesible o no. Entonces, ya puedes predecir para que tú Sí, porque diseñes fármacos. a fin de cuentas es una secuencia y si algo Sí, le encanta a la inteligencia artificial son predecir secuencias, sí, predecir. sí, sí, predecir, por ejemplo, fármacos Wow. epigenéticos. Estos fármacos epigenéticos se llaman así porque modifican la epigenética, es decir, cómo vas estos fármacos específicamente se dirigen con metilaciones, desmetilaciones, acetilaciones, y con inteligencia artificial puedes predecir si este fármaco, por ejemplo, si va a interactuar con un gen que esté metilado o no esté metilado. La realidad es que las nuevas tecnologías sí están centrándose mucho ya en la actualidad sobre los cambios epigenéticos. Obviamente sí que una mutación te va a alterar el patrón de expresión, pero pues sobre todo la epigenética también. O sea, viene bastante para el futuro de la epigenética y de las investigaciones, lo Es que lo es que bueno, bueno, porque para ustedes, ¿no? Para ti, por ejemplo, pues da más campo de aplicación, de investigación. ¿Cómo está la epigenética en México? ¿Se le otorga, batallan para agarrar recurso? ¿Se agarran? ¿Cómo ves? Hay no, varios sí, grupos de eh, estudio. fíjate que son pocos los investigadores que hacen epigenética aquí en México. De hecho, en la UNAM está el doctor Félix Resillas Targa, que él es de los pioneros de la epigenética en México. Pero aquí la epigenética, fíjate que se evalúa más a un nivel como básico, más que evaluar estudios en los que sí se han hecho, estudios a nivel transgeneracional con estas personas que sufrieron estrés postraumático, con personas que sufren depresión, pero Ujú. aquí es más a un nivel molecular. Cómo tú añadiendo, Mm. modificando en una célula puedes ver que se altere o no se altere la expresión de un gen. Para eso, obviamente, sí puedes obtener recursos que vienen de gobierno, ciertamente. Es parejo, sea epigenética o no sea epigenética lo que estudies, pues no hay mucho recurso en realidad, ¿no? Pero lo se analiza principalmente más a nivel celular, más que a nivel de población, ¿no? Es más complicado a nivel de poblaciones, pero lo que tú analizas y los resultados que tú tengas a nivel celular, créeme que así empezaron todos los estudios que ahora se pueden trasladar a un nivel poblacional, Sí, porque pues después como sigues las con gelas. se están haciendo ahorita estudios incluso con chimpancés, por ejemplo, y Mm. eso ya después lo van a trasladar a estudios con humanos. De hecho, ya se han hecho fármacos en pacientes con cáncer, por ejemplo, ahorita que les mencionaba un poco de los niños que tienen leucemia.
Ujú. Ujú. Mu- Algunos de los fármacos que a esos niños les dan son fármacos que hacen precisamente eso, jugar con las metilaciones del ADN, porque en el cáncer las metilaciones están pues fuertemente implicadas, metilaciones del ADN, fármacos que permiten que esas modificaciones cambien. Wow. No, pues todavía hay mucho y bueno, ya nos estarán contando cómo avanza esto, sobre todo en México, ¿no? Que ese es el lugar de nuestro mayor interés. Pero bueno, nos vamos, no por otra cosa más que por tiempo. Ay, no. Vamos a concluir con el episodio. Edith, con toda la confianza que ya te tenemos, ¿con qué te despides de toda la comunidad divagadora? No, pues ahorita siguiendo en el tema, pues cuiden su salud, no se expongan, obviamente, no crean que lo que hoy día hacen no les va a afectar o es fácil de resolver, porque si bien la epigenética sí es reversible, esos cambios son reversibles. Antes de irme rápidamente, hay estudios en donde pacientes que sufren estrés en su niñez, si después regresan a un hogar en el que están tratados de manera amable, de que tienen obviamente todas las comodidades, eso se puede revertir, esos cambios epigenéticos. Entonces, sí hay algunos que se pueden revertir, pero hay algunos otros que no. Y pues mejor para qué arriesgarnos, coman bien, hagan ejercicio, no le griten a las personas, no se dejen intimidar, no se dejen estresar, Ujú. todo eso, créanme que les va a servir en un futuro no solo a ustedes, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ay, es que eso es muy Sí. impactante. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la conclusión de nuestra mente maestra. Bueno, ¿Tú yo con mi qué te despides? conclusión, no sé, yo estoy muy confundida porque, o sea, por ejemplo, a mí me estresa mucho los niños con hambre, o sea, cuando yo fui a Cuba, mi niña era bebé, pero yo le llevaba así como esos como tipo Gerber, pero Gerber patrocina, ¿no? Pero de bolsita, ¿no? O sea, es que no Ah, hay sí, sí, nada sí. allá. Y, o sea, había niñas así de 6 7 años esperándome a ver si les daba lo que sobraba, así, o sea, okey, no hay que estresarnos, pero a mí esa situación me estresa, Sí. y esas niñas están pasando hambre que de alguna manera les va a afectar después, o sea, yo misma, o sea, como yo una vez escuché que la epigenética es como, por ejemplo, la genética es como una pistola cargada, o sea, aquí está tu todos tenemos nuestra pistola cargada, es genérica para todas, pero cuando aprietas el gatillo depende del ambiente, de tus hábitos, ejercicio, dieta, etcétera. Entonces, en un país como México, o países, pues, como Cuba, sí, o sea, tú ni siquiera decides, o sea, el hambre, la pobreza, los malos hábitos, como tú dices, las situaciones emocionales que se viven. O sea, tú no tienes control, tú eres un niño y tú no tomas decisiones, es lo que se tocó. Por eso yo soy ávida, activista de hacer a los niños felices, pero de todo tipo, o sea, integralmente, que coman Ujú. bien, que duerman bien, que por supuesto que aprendan, que no les falte nada, o sea, que no se estresen, ¿no? Y siempre, o sea, que vuelvo así de cualquier problema, aunque haya background o no científico, siempre es la misma respuesta. Ya los adultos nos haremos garras, pero a los niños hay que cuidarlos, hacerlos felices y, pues, no disparar ese gatillo que ellos ni culpa tienen, de la epigenética, pues, en su contra, ¿no? Entonces, pues, nada más mi conclusión es de que qué bonito que uses la ciencia para bien y para estas cosas que, aunque no se ven, como tú dices, en la población, en México se ve a nivel de una célula, pero aún así son avances que si no tuviéramos esa información no los tendríamos. Entonces, nada más agradecerte otra vez y me encanta lo que andas haciendo. Cuando sea grande yo quiero ser como tú y si no alcanzo, pues que mi hija sea como tú para verla. Te No, admiro pues mucho y ya. ojalá volvieras a un episodio, por ejemplo, de diabetes, que yo, o sea, es que yo estoy llena de preguntas, o sea, en mi epigenética se activó el gen de la pregunta. Hay un simbolito. ¿Qué? Sí, hay un question mark en cada uno de mis genes, estoy segurita. Pero Qué muchas bonito gracias, Edith, describiste eso, sí, así justo. Ahora sí lo entendiste, pero lo muchas entendiste. Ahí gracias. hay un Qué exactamente. Juanita, ¿Por qué se AGT, burla de ni cada qué quien? nada, es así un simbolito, ¿cómo se dice? Un Una símbolo ¿El de de una interrogación? interrogación. De símbolo de interrogación. interrogación. Bueno, pues muchas gracias y de verdad, ahorita no tenemos para pagarte, pero el tiempo tuyo es Hombre. súper valioso. Ojalá volvieras y a la gente que nos anda viendo, pues, ¿cómo nos pueden pagar? Con su like, su compartir, hagamos la ciencia viral. Gracias otra vez. No, gracias a usted.
Pues bueno, yo creo que aquí es donde se ve el valor de la información, porque incluso en el artículo que leí al final decía que era más importante lo que hacíamos al inicio de la vida, que allá luego andar parchando y que el sistema médico carísimo y que Claro. nadie se lo completa y ahí anda la Prevenirnos. gente. Sí, o sea, creo que es información muy importante y que al final del día puede impactar de una manera, pues bien, a la calidad de vida de cualquier país, ¿no? Son medidas que están a nuestra mano, ¿no? Hacer ejercicio, a lo mejor la alimentación no tanto, pero tampoco tiene que ser tan complejo. O sea, son cosas que están ahí que podemos modificar, pero que también nosotros nos hemos encerrado en hablando de los ratoncitos, Ajá. en que no puedes parar, ¿no? Entonces no lo detenemos y no va a parar y los plásticos y no sé qué, y no sé cuánto. Pero está la información y la información definitivamente es poder y más cuando contamos con tan buenas pláticas, porque para mí fue una delicia escucharte, Sí. platicar los ejemplos y sigue siendo un gusto saber que podemos confiar en que vamos a ir a ciencia ligera y vamos a tener buena Claro, información. claro. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No lo digo de dientes para afuera, de verdad me divertí mucho, me sentí muy a gusto, ni noté el tiempo. Ah, pues qué bueno. Qué bueno. Qué bueno porque fueron 6 horas. Sí, nos manchamos. Ni noté el tiempo, no, de verdad. No, Sí, me no. divertí. Eso habla, ¿no? Cuando no notas, no tienes la noción del tiempo, es porque sí te la Así me pasas pasa con los episodios de ciencia ligera. Así, ¿a qué? Ay, ¿Por muchas qué nomás gracias. 1 hora? Edith ni gracias. habló. Sí, pero no, se muchas logra gracias. cuando alguien conoce el tema. No, hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme. La realidad es que no conozco tanto, pero yo les dije lo poco que sé, pues ojalá que se pudo haber transmitido de una Sí. manera adecuada, sobre todo, y que pues eso ayude a que las personas empiecen ahí a cambiar un poquito la mentalidad. Muchas gracias otra vez a ustedes y ojalá que sí podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente, ya sea no nomás con nosotros, sino con todos los demás muchachos de acá. Sí. Y en persona, comiendo Persona, eso chicharrón. No, pues con eso, muchísimas gracias, doctora Edith, porque sí le costó su título y doctora Edith, por Postdoctora también. compartirnos tan generosamente de tu tiempo y de tus conocimientos. Les dejaremos las redes de Ciencia Ligera y algún mail donde se puedan comunicar con la doctora si tienen preguntas, comentarios o colaboraciones. Claro, adelante. Entonces, muchísimas gracias, divagadores, por su apreciable y valiosísimo tiempo. Suscríbanse y síganos en todas nuestras redes que nos encuentran como Divagadoras Científicas. Y nosotros no nos podemos ir sin recordarles que para todo mal, divagar. Y para todo bien, también. Chao. Somos polvo de estrellas recorriendo el universo. Partículas unidas, descifrando los misterios de nuestro espacio-tiempo. Somos las divagadoras científicas, divagadoras científicas, somos curiosos.